Damos comienzo a esta segunda conferencia virtual del ciclo Lecciones de Arquitectura desde la Distancia, el cual está promovido por las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en sus sedes de Manizales, Bogotá y Medellín, junto con el Museo Leopoldo Rotter en Bogotá. Para el día de hoy contamos con la participación, como ya he dicho antes, de José Puentes e Iván Forgioni. Ambos tienen una historia académica y profesional en paralelo que se ha venido entrelazando en múltiples momentos. Los dos fueron compañeros durante la carrera en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Medellín. Posteriormente, ambos hicieron la maestría en arquitectura también en Medellín y en la actualidad son profesores de la facultad. Así que ambos tienen un historial estrechamente relacionado con esta casa, que es la Universidad Nacional. Hace unos cuantos años, en el 2013, Iván y José fundaron la oficina FP. Como características de la oficina, se podría decir que sus proyectos son de escala y usos diversos, surgen de una atenta lectura del contexto en que se ubican, de una cuidadosa respuesta a las actividades humanas que se desarrollan en el espacio y de técnicas constructivas eficientes y coherentes con el medio, produciendo una arquitectura sensible a su entorno y para el bienestar de las personas. Durante su ejercicio profesional, FP ha obtenido 15 concursos de arquitectura premiados, ha operado en 8 ciudades, ha diseñado más de 30 proyectos y lleva más de 60.000 metros construidos. Es un buen historial para un equipo que hace poco se ha formado. Sus proyectos han sido publicados en 2 ocasiones en la Bienal Nacional de Arquitectura. De igual forma, han sido invitados a workshops nacionales e internacionales sobre ambientes de aprendizaje con la Universidad Santo Tomás de Medellín, la Universidad de Azuay en Cuenca y con el MIT en Cartagena. Recientemente fueron declarados como uno de los 4 finalistas, entre un total de 4.000 participantes, en el concurso mundial Building of the Year, por la plataforma de arquitectura Arch Daily, con la ampliación de la escuela El Lobo en Carmen de Bolívar. La conferencia que hoy nos traen lleva por título La ideación del proyecto, de la lección a la práctica arquitectónica. Al respecto de esto, de la ideación del proyecto, nos han mandado un breve texto que voy a leer fragmentos de él y nos mandan esta cita de Alberto Campo Baeza. Abro comillas. Y así como las formas pasan, se destruyen, las ideas permanecen, son indestructibles. La historia de la arquitectura es una historia de ideas. Iván y José nos avanzaron que el sentido de esta conferencia es narrar cómo el ejercicio profesional se apoya en el poder de síntesis de la idea como motor de la invención de la arquitectura. Voy a leer unos breves fragmentos del resumen que nos han pasado. Abro comillas. No pensamos la arquitectura como algo que surge del vacío o de la pura imaginación de sus autores, sino que la entendemos como un continuo proceso de reelaboración de esa historia de las ideas. Por tanto, creemos firmemente que para hacer arquitectura es necesario conocer en profundidad la tradición de la arquitectura y utilizarla como material de proyecto para producir algo nuevo. Esta manera de proceder requiere un esfuerzo de renuncia a la creencia de que la arquitectura es una creación original, en el sentido de su invención espontánea, y apela a un sentido de que lo original es aquello que persigue el origen, y lo esencial de las cosas para luego transformarlas en algo nuevo mediante la práctica disciplinar. Cierro comillas. La fotografía que ilustra este afiche de esta conferencia corresponde a un fragmento del edificio Centro Deportivo, Recreativo y Cultural del Parque El Tunal en Bogotá, producto de un concurso nacional ganado por FP, un edificio de casi 300 metros de longitud, recientemente terminado y enviado a concurso para la Bienal de Arquitectura en Colombia, pocos días antes de haberse declarado la pandemia. Así que esta es una conferencia que consideramos un verdadero privilegio, puesto que veremos la presentación en sociedad de algunos de estos proyectos de FP. Ahora cedo la palabra a Iván y José, agradeciendo su participación.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Bueno, quisiera dar un agradecimiento al profesor Jaime Sarmiento pues, por esta iniciativa y por la invitación, al Museo Leopoldo Rotter por la organización de esta charla, y igualmente pues a todos muy buenas tardes y bienvenidos pues como a este espacio. Bueno, Jaime ya adelantó algo de la charla. Nuestra charla se llama La ideación del proyecto de la lección a la práctica arquitectónica. Esta charla está estructurada principalmente como en dos capítulos grandes. Un primer capítulo que tiene que ver con nuestra, digamos, como filosofía de oficina o pensamiento detrás de los proyectos. Y la segunda parte, que ya también lo adelantaba Jaime, que tiene que ver con la presentación de, pues quizá nuestro proyecto más importante, construido a la fecha, que es el Centro Deportivo Recreativo Cultural del Parque Metropolitano El Tunal, pues que es la primera vez que digamos, nosotros ya lo hemos presentado, pues digamos, de manera como en grupos más bien concretos, pero esta vez vamos a presentarlo con un público más amplio. Entonces, inclusive pues hay material pues como poco inédito, pues que habíamos digamos como guardado como para tenerlo como para otras ocasiones, pero bueno, digamos que decidimos como presentarlo porque creemos que es importante empezar como a darle visibilidad como al proyecto. Bueno, FP Arquitectura, pues Iván y yo somos los socios principales. Ya, sin embargo, pues a nosotros nos parece como importante resaltar que FP pues es la suma de muchos talentos, ¿cierto? Y talentos jóvenes. Este es nuestro equipo actual. Hay arquitectos de varias oficinas, de varias universidades del país, tanto de la Universidad Nacional de Medellín como de Manizales. Hay gente también hay una persona de la Universidad del Valle y de la UPB. Bueno, digamos que tenemos como un grupo, digamos que es diverso y muy talentoso. Entonces nos gusta como resaltar ese aspecto. Y lo otro, pues, digamos, hay dos personajes que nos acompañan siempre en la oficina, que son Alaska y Berlín, bueno, que hacen un poco como la vida de la oficina, un poco la dinámica de la oficina un poco más llevadera, ¿cierto? Nuestro enfoque profesional tiene que ver con estos cuatro pilares. Está el tema de la identidad cultural. Nosotros pues tomamos unos valores locales, digamos, y los potenciamos para darle como forma a nuestros proyectos de arquitectura. Nuestros proyectos crean comunidades porque principalmente nuestro ejercicio se ha basado en los equipamientos públicos, y precisamente con ese tema de lo público pues hay que tener como una eficiencia de recursos, y nosotros pues hemos buscado tener una arquitectura muy potente con recursos pues como tratar de hacer una arquitectura muy potente con recursos como limitados. Y bueno, y algo que hemos siempre hecho en la oficina es que nosotros pues tratamos de armar todo un paquete como integral. No solo es arquitectura, sino que digamos la ingeniería también está presente en la oficina y tratamos de coordinar como esos dos aspectos para que pues finalmente produzcamos un edificio totalmente coordinado. Y bueno, y está este otro lado como de la oficina, que es el aspecto académico. Nosotros, Iván y yo, somos docentes de la Universidad Nacional de Medellín, de la facultad, y pues también hemos sido profesores de algunas universidades privadas en Medellín y hemos dado algunos workshops y tratamos de que la oficina se mueva como en esos dos mundos, ¿cierto? Un mundo que es profesional, eh, y un mundo que es como académico. Bueno, acá en la diapositiva se muestra nuestras tesis de maestrías, que de antemano pues agradecemos inmensamente todo lo que nos aportaron pues como el crecimiento
académico y profesional, y pues buscamos resaltar eso porque creemos que detrás de el estudio como riguroso de la arquitectura y de la historia como de la arquitectura, pues eso finalmente ayuda como a potencializar como las ideas de proyecto. Esa mirada insistente en la investigación proyectual que nos inculcaron la maestría, finalmente pues también traspasa como la línea y se vuelve parte como el ejercicio como profesional. Bueno, acá entramos en un tema que pues digamos ya se habla en el título de las charlas, que es sobre la persistencia de las ideas. Y bueno, a nosotros nos gusta comenzar a hablar sobre las ideas con este texto de Campo Baeza. Lo voy a leer. La idea es la síntesis de todos los elementos que componen la arquitectura: contexto, función, construcción, composición. Como si una operación de alquimia se tratara en una destilación de múltiples elementos para conseguir un resultado único y unitario, una idea capaz de ser construida, de materializarse. Y así como las formas pasan, se destruyen, las ideas permanecen, son indestructibles. La historia de la arquitectura es una historia de ideas construidas, de formas que materializan y ponen en pie esas ideas. Pues sin idea, las formas son vacías. Sin ideas, la arquitectura es vana, sería pura forma vacía. Alberto Campo Baeza. Nosotros hemos tratado de, digamos, como de navegar en esta filosofía, de darle con fuerza a las ideas de arquitectura, ¿cierto? Muchas de estas ideas se van recuperando con el tiempo, se van nutriendo con el tiempo. Y bueno, y nosotros, digamos, somos una oficina que principalmente se ha movido en concursos públicos. Entonces, en esa misma dinámica de los concursos, pues hay algunos que los hemos ganado, pero otros no. Y en esa dinámica de recuperar de alguna manera ideas en concursos que no se nos han dado, pues hemos logrado como algunas buenos resultados años después, como nutriendo esas ideas que en principio pues no nos dieron unos resultados en los concursos, pues digamos en otros sí nos dan, alimentados bajo otras situaciones. Sobre las ideas, también hay este texto de Rogelio Salmona. Para hacer arquitectura se requiere mirar atrás, mirar la propia arquitectura, estudiarla, conocerla para saber en qué punto de la historia nos encontramos en el momento de hacerla. Conviene mirar atrás antes de dar un paso hacia adelante. Es una conferencia, palabras de Rogelio Salmona, una conferencia en Bucaramanga, en la Universidad de Santo Tomás, y nos interesa mucho, también dado por el enfoque de la maestría, mirar la historia de la arquitectura, ¿cierto? Y finalmente, en palabras de Campo Baeza, pues la historia de la arquitectura es una historia de las ideas. El dibujo que está a la derecha, un dibujo que nos impresiona mucho y nos gusta mucho, es un dibujo de Le Corbusier, ¿cierto? Cuando visitó la Villa Adriana, en 1910, y él principalmente le interesaba como el ingreso de la luz cenital, ¿cierto? Bajo ese cuerpo pues que tiene la Villa Adriana. Y finalmente pues vemos abajo una foto de la Villa Adriana y a la derecha una foto de Rocham, ¿cierto? Entonces es un buen ejemplo de cómo, digamos, el estudio de la historia de la arquitectura, saber mirar esa arquitectura, pues finalmente también puede nutrir nuestro ejercicio propio. Generalmente, pues el proceso de consolidación de un proyecto tiene un proceso lineal, ¿cierto? Un lugar, una idea, una forma, una materialidad, pero nosotros le hemos apostado a esta concepción simultánea del proyecto, donde el lugar, la técnica y la actividad pues finalmente se interrelacionan y pues, nos dan como resultado como una lógica formal. Nosotros cuando iniciamos un proyecto no necesariamente comenzamos desde una de estas esferas, pues dependiendo como de la situación específica, nosotros podemos iniciar una idea desde la técnica y luego pues se cruza con el lugar y la actividad, o
precisamente, pues si hay un proyecto donde el lugar tiene unas insinuaciones muy poderosas, pues iniciamos desde ese punto, pero luego pues lo cruzamos con las otras dos esferas que son la técnica y la actividad, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues puede haber también una situación en que esas tres grandes como categorías pues pueden emerger al mismo tiempo y finalmente darle una lógica formal. Ahorita, pues más adelante, cuando mostremos el proyecto del Tunal, vamos a ver que es un proyecto que tiene una concepción técnica muy interesante, ¿cierto? En el sentido como de la prefabricación, de la simultaneidad en la construcción, pero también eso está ligado pues a un tema que tiene que ver con las intenciones que van ligadas como al Parque Metropolitano del Tunal, las relaciones urbanas, las relaciones como de atravesamiento con la naturaleza, y pues y uno ya empieza de alguna manera pues como a consolidar una idea cruzando como estas esferas. Hay un método de trabajo dentro de esta ideación simultánea que a nosotros nos gusta mucho implementar en la oficina. Nosotros precisamente creemos que el trabajo en una oficina de arquitectura es un trabajo que se da a través de como de eh, sumar como conceptos, ideas, pensamientos alrededor de un proyecto. Nosotros tenemos dispuestos en la oficina varios tableros, inclusive la mesa de reuniones, una mesa pues también rayable, y pues nos gusta mostrar esto porque creemos que aunque Iván y yo pues somos como los principales, finalmente pues al sumar talentos pues también es hacerlos partícipes como de la construcción de los proyectos. El tablero de la izquierda es el tablero justo cuando estamos haciendo el concurso del Tunal, ¿cierto? Es un tablero donde básicamente está sumado como las ideas de todos. O sea, cada, cada persona, si quería ser partícipe, hacía un dibujo, consolidaba una frase, hacía un croquis rápido, y así se iba sumando, hasta que finalmente pues esos dibujos ya no tienen como un solo autor, sino que son muchos. Y lo mismo pues pasa en la fotografía de la derecha. Ahí estamos haciendo un taller que tenía que ver con la estructura del proyecto, y finalmente pues ahí hay como una suma como de gráficos que finalmente pues pierden como su autor, ¿cierto? Bueno, como esta charla va a ser a dos voces, entonces aquí me uno yo pues a la historia, y precisamente como José les había contado en un principio, este método de continuidad de las ideas, de apoyarnos como en la historia de las ideas, pues siempre ha estado presente, incluso en el mismo concurso del que surgió la oficina. Años atrás, antes de conformar FP, en el 2008 habíamos desarrollado un concurso, el Colegio Los Colores, al que corresponde la planta que está en la parte baja de la imagen, y este se basaba en una idea de aulas patio. Era un sistema de llenos y vacíos que iba conformando la estructura espacial del colegio. Pero por supuesto, esta idea no era una idea pues, original en el sentido de que hubiese surgido como del vacío, ¿cierto? De la imaginación pura nuestra, sino que vino a nosotros a través de imágenes que ya habíamos conocido, y algunos proyectos de Richard Neutra, que fueron los arquitectos que más avanzó en los temas de ambientes de aprendizaje y en los sistemas de agrupación. Nos apoyamos en estos dos proyectos, en la Escuela Alamitos, que está a la derecha, que es este sistema como de núcleos de aulas y grandes patios que se van traslapando, y esta idea de Neutra también, de la Escuela Emerson, en la que él concibe el aula como, digamos, rompe esa idea de estar entre cuatro paredes, y concibe el aula asociada también a su espacio exterior, a esa posibilidad de ir hacia la naturaleza, hacia la luz, hacia el sol, hacia la vegetación, y extender las actividades pedagógicas más allá del aula. Con esas ideas habíamos hecho este concurso de 2008, allí habíamos quedado en tercer lugar, no obtuvimos pues el primer puesto, pero años después, 2013, es decir, 5 años después,
reutilizamos este concepto, esta idea de aulas patio para el Colegio La Felicidad en Bogotá, que fue un concurso público, y aquí la gran variación consistió en que además de ese sistema de aulas patio, todo el sistema se disponía de manera perimetral en el predio, de manera que conformara un gran patio central, ¿no? Entonces la idea en el concurso era un aula, un patio, un colegio, un gran patio. Con esa idea entonces desarrollamos el proyecto. Acá hay algunas imágenes de esas dos escalas, digamos, del patio que aparecían en el edificio. Ese patio central donde converge todo lo colectivo, digamos, del colegio. Y estos otros pequeños patios que se convertían, en la imagen a la derecha, en extensiones a cielo abierto para otro tipo de posibilidades pedagógicas, en este caso, jugar, aprender más bien, de manera lúdica sobre la vida, ¿no? Sobre cuidar una planta, cultivarla, aprender pues a hacer esta actividad al aire libre. En otros proyectos como el Coliseo de Gimnasia en 2010, también previo antes de conformarnos como FP, pero José y yo trabajamos en este mismo concurso, presentamos esta propuesta para el Coliseo de Gimnasia en Medellín, y se basaba sobre esta idea de unos pórticos repetitivos, un poco apoyados en esa arquitectura midesiana, en la que ese sistema de pórticos, digamos, al irse repitiendo, van conformando la espacialidad. Ese concurso se presentó en 2010, allí obtuvimos una mención, es decir, tampoco estuvimos premiados, pero luego en 2017, cuando presentamos el concurso del CEFE, del Centro Deportivo y Recreativo para el Parque El Tunal, digamos, desempolvamos como esta idea de la biblioteca y volvimos a traer estos conceptos de unos pórticos estructurales que al irse repitiendo permitían ir conformando una gran cubierta que además permitían también esta incorporación del exterior al interior, ¿no? Como de la vegetación. Y de igual forma había otra idea que retomábamos de Mies, como en el Crown Hall, que él ha llevado la estructura hacia el exterior del espacio, ¿cierto? Para lograr precisamente esa planta absolutamente diáfana y ese espacio interior absolutamente diáfano, y era, digamos, ese procedimiento que repetíamos en ambos proyectos, en 2010 y en 2017, llevar la estructura hacia el exterior para poder tener ese espacio bajo esa gran luz, ese espacio abierto y diáfano. Otros temas que nos han perseguido, digamos, a lo largo del tiempo en la oficina, ha sido la idea de conformar un espacio intermedio, de crear un límite espeso, pensar la arquitectura no como un límite delgado, sino como dilatar ese tránsito entre el interior y el exterior. Y era una idea que retomábamos también a partir del estudio de la arquitectura de Alvar Aalto, en la que él siempre trabaja con esta noción, y ese pasar del espacio exterior al espacio interior es todo un tránsito, ¿cierto? Hay un espacio allí intermedio en el cual se puede habitar. Y esto, por ejemplo, pues lo trabajamos también en el CEFEL, en el Parque del Tunal, y en el concurso que ganamos el año pasado también de vivienda rural productiva, pues, y es una búsqueda continua, ¿no? Que siempre hemos estado como haciendo. Crear ese espacio de transición entre interior y exterior. Dentro de esa revisión de la historia de las ideas, como la denomina Campo Baeza, a veces las ideas pueden provenir incluso de otras tipologías. Para unos concursos que desarrollamos en 2015 de jardines infantiles, revisamos esta casa de Luis Kahn, la casa Adler, y retomábamos esta idea o reciclábamos esta idea de habitaciones comunicantes, porque encontrábamos que allí existía esa posibilidad de vincular
unos espacios a otros, cómo el espacio fluía, ¿cierto?, de uno a otro, sin necesidad de circulaciones. Con esa idea presentamos una propuesta para el Colegio Pradera del Volcán. Ese no resultó ganador, pero conformamos ese núcleo de aprendizaje que se ve en la imagen central, en la que ese núcleo de 3 aulas, en torno a un espacio de extensión, se iban vinculando, ¿no? Entonces podían tener cada una de las aulas funcionar como un ambiente independiente o unirse mediante unas puertas corredizas para crear un único ambiente de aprendizaje. Y en el concurso del Jardín Infantil Tío Abulles, reutilizamos esa misma idea con una geometría muy diferente. Eran estos núcleos de aulas circulares que se unían a través de un espacio de extensión, ¿no?, que permitía vincularlos y reventar esta concepción del aula asociada únicamente a sus 4 paredes o a su mundo interior, y crear más bien un ambiente de aprendizaje que se funde, digamos, dentro de ese espacio de extensión. Acá hay un corto video de otro proyecto, que fue el Jardín Infantil Rodrigo Lara Bonilla, recientemente entregado, en el que aplicamos también esta noción, y aquí las aulas, aquí vamos a hay una secuencia de 3 aulas que están unidas unas a otras por unas puertas corredizas, y esas aulas a su vez también se extienden sobre espacios de extensión, no circulaciones, sino que aquí exageramos el ancho de las circulaciones de manera que nos permita llevar también actividades de aprendizaje hacia el exterior. Entonces, digamos, acá hay un ejemplo de cómo esas ideas en el tiempo se van reelaborando, se van reutilizando y van produciendo cosas nuevas una vez se tensionan con las lógicas del lugar o con las lógicas de la actividad específica en un proyecto nuevo. De igual forma, hay un proyecto que a José y a mí nos había gustado mucho, recordamos que nos lo presentó el profesor Luis Guillermo Hernández cuando estábamos en el pregrado, que es la Casa del Fascio de Giuseppe Terragni, y en este proyecto Terragni había planteado la idea de una malla espacial, una malla estructural que al mismo tiempo definía la estructura espacial del proyecto. Y esa retícula, a su vez, como aprecian la imagen de la izquierda, tiene otras retículas que se van superponiendo, con las que se van configurando ventanas, sillares y otros elementos detrás, digamos, de esa retícula estructural. Con esa misma idea, trabajamos el concurso para la Unidad Operativa El Camino en 2017, en el cual también resultamos ganadores, y trasladábamos esta idea retícula estructural que definía el espacio, y a partir de esas variaciones que íbamos haciendo, digamos, asociábamos ese pequeño cuadrado que pertenecía a las habitaciones o a los espacios, digamos, habitados. También aplicamos algunas variaciones, y ahí, por ejemplo, creábamos este gran, sumando 9 de esos cuadrados, creábamos este espacio colectivo, que fue la idea que finalmente ganó el concurso, y era llevar los espacios colectivos y los espacios de encuentro, incluso dentro del programa de vivienda. Entonces lo que hacíamos era crear como estos espacios que permitían crear esta noción de vecindario en altura, ¿cierto?, donde se podían encontrar los habitantes a distintas actividades. Bueno, finalmente vamos a entrar en digamos, en el territorio del proyecto, el CRC, el Parque El Tunal, Centro Deportivo, Recreativo y Cultural del Parque Metropolitano El Tunal. Algunos lo conocerán como CEF El Tunal o CEF del Parque El Tunal. Un poco el nombre todavía no entendemos muy bien como cuál es, ¿cierto? Pero, bueno, digamos, el concurso como tal se llamaba así, Centro Deportivo, Recreativo y Cultural del Parque Metropolitano El Tunal. Lo que ven ahí es una foto de la maqueta, bueno, que iremos ahorita como mostrando algunas. Bueno, acá hay unos, como siempre nos gusta como reconocer, digamos, el equipo que nos acompaña. En la izquierda vemos uno de los momentos
digamos, más felices, yo diría que de nuestras vidas, es cuando nos ganamos este concurso, esta parte del equipo que participó en ese concurso. Detrás están las planchas, ¿cierto? Todos muy orgullosos, pues hay arquitectos, hay estudiantes, bueno, y hay gente que nos ha acompañado ya muchos años durante la oficina. Y bueno, arriba vemos una imagen como de la cotidianidad de la oficina, ¿cierto? Y precisamente están haciendo la maqueta del parque de este proyecto. Y abajo está la entrega. La entrega, yo creo que fue otro momento muy feliz porque, pues, digamos, generalmente esos proyectos que tienen, que son tan importantes para la ciudad, pues tienen como muchos ojos encima y realmente desde que nos ganamos el concurso, pues sentimos una presión inmensa, pues por el diseño y el desarrollo de este proyecto. Entonces, nosotros nos gusta mucho mostrar esta foto de donde se muestran las cajas, los rollos de planos que se entregaron ya para la construcción. No sé si Iván recuerda cuántos folios eran de planos, eran 2000 algo. No, eran más de 30.000 folios. Más de 30.000 folios que componían toda la entrega de este proyecto. Es muy conocido el Parque El Tunal, pero bueno, digamos, para la gente que no es de Bogotá, el Parque El Tunal es un parque muy importante al que está en el sur de Bogotá. Está contiguo al portal sur de Transmilenio, para que más o menos se oriente. Y bueno, acá hay una foto de ya el edificio ya construido con el parque. Bueno, hay unos elementos que son importantes enunciar antes pues, de ingresar como al desarrollo y explicación como del proyecto, que fueron como fundamentales para consolidar como las ideas del concurso, ¿cierto? Entonces, lo primero es que el parque es un parque gigante, casi como de 54 hectáreas, cruzado, tiene un cruce de una avenida muy importante de Bogotá, la avenida Boyacá, pero que también de alguna manera, pues a consideración de nosotros y del análisis que hacíamos, pues lo que hace es básicamente como aislar el parque de la zona como occidental de la ciudad, ¿cierto? Vamos que como decía ahora, está un centro, un punto pues muy neurálgico, pues como cercano al parque, que es el portal sur de Transmilenio, que creo que el año pasado se acabó de construir también el Transmicable, que va a tener una afluencia, o ya de por sí tiene una afluencia muy grande de personas, pues con el Transmicable, pues digamos, se va a incrementar. Y hay una situación muy interesante, pues cierto, nosotros somos de Medellín y estamos acostumbrados un poco como a tener la referencia siempre de las montañas, pero en Bogotá, pues la presencia de los cerros orientales, la presencia de los cerros que rodean, pues como la ciudad, vamos, es un elemento del paisaje muy importante que nosotros quisimos como vincular al proyecto, y ya lo vamos a ver más adelante. Finalmente, pues el parque es una gran explanada con algunos ambientes deportivos y principalmente pues es un parque que atiende más o menos unas 500.000 personas. Cada una fotografía más cercana para anunciar como algunos elementos también importantes. El parque en el costado oriental tiene la Biblioteca del Tunal, que fue construida hace más o menos 20 años en la primera alcaldía de Peñalosa. Y bueno, y acá se ven como los escenarios deportivos que conforman el parque. Hay digamos, como para explicar un poco como el funcionamiento de este parque, él tiene un anillo que lo ven acá como una especie como de ameba, que es el anillo principal que se encarga como de enlazar todos los escenarios. Y dentro del parque pues hay una serie como de edificaciones, hay un colegio en el costado norte, en el costado occidental, como ya lo había anunciado, pues está la biblioteca, que en nuestra consideración, pues siendo una arquitectura que creemos
que es muy potente. Pensábamos que la biblioteca responde de manera como muy apropiada como hacia el frente, como de la vía, ¿cierto? Generando como una distancia, como una plazoleta de entrada, pero la biblioteca, pues no tenemos, digamos, una foto de ese lado, pero la biblioteca, cuando la fuimos a visitar, sentimos que se cerraba un poco como hacia el costado del parque, o hacia pues digamos hacia la explanada del parque. Y eso, pues finalmente nos lleva como a esta primera idea, ¿cierto? Que era redefinir el límite. Todos los parques de Bogotá, pues los parques de gran escala, están cercados, pues tienen una cerca, porque pues digamos controlar, digamos el tamaño, pues el tamaño de parques es difícil, y esta no es la excepción, ¿cierto? El Parque El Tunal tiene una cerca por todo su borde, tiene algunos puntos de control de acceso. Había uno dado por la Boyacá, otros dos laterales y otro que se daba por la biblioteca del Tunal, y que es un poco la situación que se ve acá en la imagen de la derecha, ¿cierto? Arriba. Y bueno, nosotros en el concurso pensábamos que finalmente pues el edificio lo que debía como suplir era precisamente como ese cerramiento, ¿cierto? O sea, la fachada del parque pensábamos tenía que ser el propio edificio y no una cerca como estaba anteriormente pues como propuesto o existía ya como en el parque. Eso es lo que se ve acá en el diagrama que está al costado inferior derecho, ¿cierto? Donde se ve con una mancha, tres cuadritos en negro, que era precisamente hacia el costado occidental, que era donde se planteaba el concurso, y en la imagen de la izquierda se ve de alguna manera un punteado que es blanco, y ese era el límite que redefiníamos con el cercado actual del parque, y ya como el edificio se anteponía ese cercado para hacer el mismo como el límite entre lo que era como el contexto urbano y como el parque como tal. Esta es la situación del parque antes de concurso, y esto era la propuesta que nosotros, esto es un render de la propuesta que nosotros proponíamos pues en el desarrollo del concurso. Vamos que el edificio se vuelve, digamos, la cara hacia el costado occidental del parque, casi que dándole cara como a la avenida Boyacá. La avenida Boyacá pues tiene un alto tráfico, es una avenida como que es un poco como violenta, ¿cierto? Entonces pensábamos que de alguna manera pues el edificio, al ser proponerlo como un edificio muy horizontal, pues lo que permitía era darle como la mayor cara edilicia como a ese costado. Acá hay unos asuntos que es importante enunciar, que también pues digamos sirven para mostrar un poco cómo se definía el límite. El edificio se retira como del límite del parque para generar unos espacios públicos verdes, unos espacios públicos también duros. Eso permitía también pues como que se tuviera como un aire frente a la avenida Boyacá. Y finalmente, ustedes ven, hay unos recorridos como laterales, que son como unas rampas, y estas rampas pues precisamente lo que permitían era tener como unos circuitos alternos peatonales que iban acompañando y redefiniendo como ese límite. Ya esto es una fotografía del edificio construido. Bueno, no está desde el mismo ángulo del render, pero sirve de alguna manera para evidenciar los asuntos que se pensan durante el desarrollo del concurso y durante el desarrollo del proyecto. Pues la idea de tener distancia frente a la Boyacá, ¿cierto? Para generar esas espacialidades públicas hacia el frente del edificio. Finalmente, esos enlaces laterales que permiten como tener una alternativa peatonal como más amena y más amable, pues de alguna manera pues estos permitían enlazar directamente con el edificio al segundo nivel y permitían que la persona pudiera como cruzar todo el costado como occidental del parque, pero acompañado
propiamente como del edificio como tal y viendo como las actividades internas, ¿cierto? Un asunto que es importante denunciar, pues que no se dio, fue que nosotros pretendíamos que una de las cosas que pensábamos era que la mayor afluencia de personas al proyecto pues y al parque se da precisamente por el Portal Sur de Transmilenio, y el Portal Sur se enlaza a través de un puente peatonal, pues que pasa por encima de la Boyacá, llega pues como a un costado, y nosotros lo que hacíamos era precisamente como tratar de enlazar ese puente directamente con el edificio. Finalmente, por unos asuntos, diríamos, burocráticos, acá en el render se ve un poco ese enlace que se hacía del puente con la plataforma. Por unos asuntos, pues no entraremos mucho como en detalles, pero por unos asuntos que pensamos que fueron burocráticos, pues finalmente ese enlace no se dio, que hubiera sido muy, muy, muy bueno para que pues las personas pudieran llegar directamente como al edificio. Finalmente, acá acá hay una foto de la maqueta, muestra parte como de esa intención que teníamos digamos que lateralmente uno pudiera subir como por una rampa, subir y enlazarse precisamente con la plataforma, ¿cierto? Una plataforma que es pública, que uno pudiera como ir cruzando como todo ese costado, ir viendo como las actividades internas y pudiera llegar hacia el fondo, que ese es el otro costado, ya esta es una fotografía del edificio, y pudiera pues como continuar su recorrido como peatonal. Entonces, el edificio no solo, digamos, como brinda, como, pues ya así lo entendemos, no solo como que brinda unas alternativas de usos que no tiene como la comunidad como ese sector, sino que también de alguna manera, pues, permite como alimentar como otros flujos peatonales, acompañarlos más bien por la arquitectura y no por una vía como ruidosa, y pues finalmente pues este recorrido pues permite también acompañar un poco como por la naturaleza y las actividades externas como el parque. Esto es lo que nos imaginábamos en principio durante el proyecto. Digamos, la idea de generar distancia hacia la Boyacá pues permitía también de alguna manera que esos espacios frontales hacia la Boyacá pues también te empezaran como a activar precisamente con actividad pública, actividad deportiva, pues así lo pensábamos. El mismo edificio podía empezar como a irradiar y un poco más como de uso de esos espacios que en este momento, que antes que llegara al edificio, pues precisamente pues eran espacios que la gente pues precisamente le tenía miedo, eran oscuros en la noche, pero pues pensamos que de alguna manera con la presencia del edificio, al tener un edificio muy longitudinal de 240 metros de largo, pues precisamente va a activar como toda esa, no solo pues hacia dentro del parque, sino hacia fuera como del parque. Y finalmente, pues esta es una fotografía casi desde el mismo ángulo del edificio ya construido. Vemos de alguna manera que muchos aspectos de lo que pensábamos se consolidaron con la construcción. La idea de tener esa explanada verde, que de alguna manera pues las explanadas, y así lo hemos visto, pues de tanto tener como trabajo en Bogotá, hemos visto que los espacios verdes son súper habitados en la ciudad. Son como, por ejemplo, el parque los días domingos llega a recibir casi 100.000 personas. Entonces pensamos que esos espacios van a estar muy bien habitados, acompañados como por toda la vitalidad que se puede generar hacia el interior del edificio y con las actividades también que se pueden generar hacia afuera, en las plataformas y como en los espacios exteriores del proyecto. Bueno, aquí retomo. Una de las ideas rectoras del proyecto tenía que ver con la idea de pensarlo como un edificio parque, como disolver el límite entre lo construido y lo natural, digamos ese sustrato natural, esta zona verde como del parque. Y pues era una idea en la que nos apoyábamos en Le Corbusier,
Hay un par de dibujos a la derecha. El primero corresponde a la ilustración de los 5 puntos para una nueva arquitectura que Le Corbusier publicó por primera vez en el artículo Arquitectura de época maquinista, en el 26, y ponía este dibujo muy bonito donde la casa, digamos, se elevaba y el paisaje podía atravesarla, ¿no? Y era esta idea como en la arquitectura permitía o se convertía como en una especie de filtro que se superponía al paisaje y el paisaje era capaz de atravesarla. Esta idea nos interesó mucho, o este otro pequeño dibujo que Le Corbusier emplea en el libro de la Unidad de Habitación de Marsella, donde dice la mirada del peatón pasa por debajo de la casa, ¿no? Entonces nos interesaba esta idea de, ya que como entendimos la escala del equipamiento que teníamos que hacer, era un edificio contando las pérgolas de unos 20.000 metros cuadrados, no queríamos que el edificio se convirtiera en un obstáculo para la vista o para los peatones, sino que al contrario queríamos era integrarlo dentro de esa espacialidad del parque. Este dibujo de la izquierda era un dibujo del concurso que estaba, es un fragmento de los dibujos de los tableros, donde empezamos como a estudiar esta idea, ¿no? El de arriba, ese gran rectángulo que representaba la planta, pensábamos cómo podía llegar a ser atravesado por las personas siempre, ¿no? Que fuese público esta posibilidad de atravesamiento a través del edificio. Y desde lo visual, como también el paisaje pudiera verse a través de la arquitectura para ponerlo en valor, ¿cierto? Este era uno de los renders del concurso, de las imágenes del concurso, donde comenzamos como a estudiar esta idea de crear esa cota horizontal también que ponía en valor esa relación con los cerros orientales al fondo y con el parque que estaba detrás, pero esta idea de que la arquitectura pudiera ser atravesada por el paisaje, ¿cierto? No fuese un obstáculo, sino una superposición como de esos dos mundos, lo artificial y lo natural. Esta ya es una fotografía del proyecto construido, es la cara opuesta, la anterior veíamos desde la Boyacá, aquí estamos viendo desde el parque y lo que vemos al fondo de Ciudad Bolívar, cómo, digamos, esta arquitectura entonces conformaba como esta especie de cota de coordenada horizontal que pensamos ponía en valor esa geografía tan poderosa que se encuentra justo en este punto de la ciudad, ¿no? Entonces pensamos cómo la misma arquitectura de alguna manera era capaz de subrayar y poner en valor esa geografía, esas montañas que estaban tan presentes en ese lugar. Y esto se enlazaba con esta idea que era la integración visual, ¿no? Entonces concebíamos el edificio como una especie de obturador, de visor, que era capaz de captar el paisaje desde el interior para ponerlo en valor, como habíamos dicho. Pero era una idea que también ya habíamos estudiado en la arquitectura de Mies, como por ejemplo en la casa Resort del 34, la primera casa que hace cuando llega a América, pero que no se llega a construir. En este collage que aparece en la parte superior derecha, Mies precisamente habla de esta capacidad de la arquitectura, ¿no? De, a partir de esos dos planos horizontales de suelo y cubierta, de subrayar, enmarcar, encuadrar y poner en valor el paisaje para hacerlo parte de la arquitectura, ¿no? Y esta idea entonces nos interesaba y fue una idea que pusimos en práctica en el proyecto, con esta doble inclinación, ¿cierto?, de los taludes y de la cubierta, que nos permitía que lograban abrirse para capturar esa relación con el paisaje lejano. En los dibujos del concurso planteamos esta idea de atravesamiento de la vegetación, ¿cierto?, de ese paisaje que estaba detrás del edificio, en medio de esas dos superficies horizontales, suelo y cubierta, que conformaban ese marco, digamos, para ver el exterior. En las plazas de acceso,
como en el gráfico de la derecha, pensamos que entonces ese atravesamiento podía ser también a nivel del suelo, y como había contado José, con la idea que esperamos que en algún momento se pueda llegar a hacer, de la conexión peatonal en segundo nivel, esto nos permitía llegar de una vez a esta segunda cota cero del proyecto. Era como si el proyecto tuviese una cota cero sobre el nivel del parque, pero luego aparece una plataforma que está en el segundo nivel, que es pública, a la cual uno puede subir por los pliegues, por esos taludes, o desde esa conexión peatonal que pensábamos, y creaba esa coordenada, esa nueva cota cero desde la que uno podía apreciar el paisaje exterior. Esta era como una imagen de concurso desde esa llegada del paso peatonal, que llegaba a ese nivel, al segundo nivel, una cota 450, por encima del terreno natural, que permitía llegar de una vez a encuadrar esa relación con el paisaje lejano, ¿cierto? Y nos interesaba mucho esta idea de, como llamábamos edificio-parque, de fundir, ¿no?, las dos cosas. Entonces, por ejemplo, los pavimentos exteriores, decidimos hacerlos en ladrillo, dado que todas las circulaciones en el parque están construidas en este material y queríamos darle continuidad. Entonces era como si esta superficie de piso atravesara el edificio sin problema, y de igual forma lo hacía la vegetación, los árboles que logramos, y eso es una historia para contar más adelante, que logramos pues que se mantuvieran en el proyecto, pero la intención era hacer que los árboles que estaban fuera en el parque también atravesaran el edificio. Los que están dentro de ese patio son árboles existentes, y lo que se ve en la esquina de la derecha era también otra de las búsquedas, que era esta intención con el talud de borrar ese paisaje más próximo, digamos, ocluir la imagen del barrio que está más próximo, para traer las montañas, los cerros orientales, tratar de hacerlos, traerlos al proyecto. Y esto era algo que habíamos aprendido también de Rogelio Salmona, que lo hace magistralmente en la Biblioteca Virgilio Barco, con esos taludes que borran ese paisaje cercano para traer la geografía hacia el interior del proyecto, ¿no? Aquí ya hay una foto, no es exactamente el mismo ángulo, este está un poco más elevado, pero ahí se alcanza a ver esta idea de ese pliegue del suelo que conforma el talud, y ese pues desafortunadamente era un día que estaba un poco, había algo de nubes y no permitían, pero se alcanza a ver como la silueta de los cerros orientales al fondo. Y quizá en otras fotografías de obra, en días más soleados, pues sí se logra ver como esa gran potencia del paisaje que queda encuadrado y enmarcado dentro de la arquitectura, ¿no? Que era finalmente lo que perseguíamos allí. O en esta otra, esta es en la zona del polideportivo, desde el interior del polideportivo, más bien desde esa pasarela que está en el nivel 4,50, donde las columnas se convertían como una rejilla de elementos verticales que filtraban ese paisaje que estaba detrás, y se venía a la cabeza, se nos venía a la cabeza esta imagen este dibujo que anotaba Le Corbusier y lo ponen hacia una arquitectura, del Viaje a Oriente Le Corbusier, que hace del Foro de Pompeya, donde precisamente esa columnata es como una rejilla que filtra esa relación con la geografía que está detrás, ¿no? Y logra esta tensión entre naturaleza y artificio que nos parecía que se podía volver muy potente. Aquí, o sea, algo para confesar es que esto nosotros lo habíamos previsto de cierta forma desde las ideas, y se puede ver en los bocetos iniciales del concurso, pero una vez estando parados allí, nos sobrecogió la experiencia. O sea, realmente
no dimensionábamos como la potencia de ese paisaje estando encuadrado y subrayado por la arquitectura. Bueno, esta otra fotografía de obra también, la zona de las piscinas, donde precisamente pues, los cerros se vuelven parte del paisaje interior del edificio, ¿no? Bueno, otra idea subsidiaria es el patio como dispositivo de integración entre parque y ciudad. Bueno, acá un dibujo precisamente del tablero, así como, pues digamos, lo que hemos hecho es recuperar algunos de esos dibujos iniciales para mostrar que de alguna manera siempre se persiguieron esas ideas desde el inicio del concurso hasta el final, pues como de la construcción. Bueno, acá hay dos diagramas, dos esquemas. Uno, pues de la izquierda habla de la organización del programa. Entonces ven básicamente 4 paquetes grandes. Uno que está al costado izquierdo, que son las piscinas, una piscina olímpica y una piscina recreativa. El otro que es un verde más oscuro, que es el gimnasio. El otro verde que es un poco más claro, que es el polideportivo. Y finalmente, el edificio más pequeño es el edificio cultural que ven al costado derecho. Entre esos paquetes, pues hay 2 patios que permiten articular de alguna manera como los accesos a cada zona y permiten como el atravesamiento y el acceso directo como hacia el parque. De alguna manera, esos patios, pues lo que permiten también es que uno pueda activar o desactivar como algunos programas dependiendo como el funcionamiento. Entonces ustedes ven arriba pues en la primera franja, digamos que nosotros pensamos que el edificio puede empezar a utilizarse desde las 6 de la mañana y precisamente pues esos patios permiten el atravesamiento y permiten como el ingreso a cada área del proyecto casi que de manera como simultánea, pero a medida que se va avanzando en el día, pues precisamente por su propia actividad interna, pues algunas de esas áreas pues tendrían que cerrar, ¿cierto? Pensando nosotros que siendo la última en cerrar pueden ser la cultural y la cancha polideportiva, que puede estar abierta hasta altas horas de la noche, pero finalmente, pues si ustedes ven, cada patio pues lo que tiene son unos herramientas que permiten ser como unas esclusas que permiten abrir y cerrar o disponer de alguna manera el control sobre el acceso a cada paquete. Esa es una foto de la maqueta, digamos, en la concepción como del patio, como un dispositivo espacial que permitía pues como el ingreso directo, también como el atravesamiento como de la naturaleza, ya decía, iban con los árboles existentes y otros nuevos que proponíamos, y de alguna manera pues como lateralmente pues uno desde esos patios pues podía ingresar a cada una de las grandes áreas que se disponen en el edificio. Esta es una imagen del patio cultural, un render del patio cultural. Digamos que nosotros, de alguna manera, pues la intención que hay sobre el uso de ese patio pensamos que lo pueden enriquecer más a las actividades que están ligadas como al edificio cultural, que tenga que ver con la música, el teatro, pequeños eventos, ¿cierto? Y al fondo, ustedes ven, pues Iván hablaba ahora mucho como de la presencia siempre, como la geografía en el edificio. Finalmente, pues en esas imágenes que estaban en el concurso, pues nos imaginamos siempre como la presencia de los cerros orientales o las montañas al occidente, siempre presentes como algo que se podría encuadrar en diferentes como franjas del proyecto. Esta es una fotografía de ese patio. No está desde el mismo ángulo, pero pues algo se alcanza a apreciar de esa idea también de entre esas 2 franjas horizontales que conforman la cubierta y la conforma como la pasarela, cómo se ve casi como encuadrada, ¿cierto? Y filtra también como por las columnas, pues toda la geografía, la presencia del edificio en la noche, que nos parece muy importante, pues que se vuelve también una arquitectura que irradia, irradia iluminación, irradia como también seguridad, pues al ser una arquitectura que tiene cierta presencia como en
en la vida nocturna. Y bueno, se alcanza a ver al fondo, pues allá hay una pequeña silueta, pues precisamente esa galería o pasarela perimetral que va a rodear el edificio, que permite que las personas de alguna manera pues tengan presencia de las actividades internas sin tener que entrar al edificio. Entonces es una arquitectura que es, digamos, transparente y deja ver los acontecimientos del interior y también los acontecimientos que pasan hacia el exterior. Ese es un render del patio deportivo, pues lo llamamos así porque está entre las piscinas y el polideportivo. Nos lo imaginábamos pues vinculado como actividades más lúdicas y de ocio. Bueno, y hay acá al fondo ven una rampa, que finalmente esa es la que permitía, o la que va a permitir si algún momento se da lo de la conexión con el puente del Transmilenio, pues permitía como descender desde la plataforma y pues llegar como a los accesos, a llegar al acceso directo de la piscina. Esta es una imagen casi del mismo ángulo del render. Bueno, acá está la presencia. Este día que fuimos a tomar las fotos hizo un atardecer muy bonito, muy bogotano, con esa luz intensa, amarilla, naranja, ¿cierto? Y como pues de alguna manera pues entre esas dos franjas horizontales pues está de alguna manera marcado como la geografía. Acá está la presencia de los árboles que fue una lucha inmensa para que pues de alguna manera pues los respetaran, los árboles existentes. Algunos son los de árboles autóctonos como la sabana, un caucho sabanero, no recuerdo cuál es el otro. Bueno, y como pues de alguna manera pues en este patio pues también se dispone como un mobiliario pues para que de alguna manera pues sea un espacio que permita la estancia también. Y a nosotros nos gusta mucho también vincular como las presentaciones, las imágenes de obra, porque nos parece importante también tener como presencia como los momentos en los que se empiezan como a visualizar como algunas de las ideas que uno pues de alguna manera había consolidado durante el desarrollo y el diseño del proyecto. Bueno, y acá esta foto pues muestra esa idea como atravesamiento también como horizontal que teníamos con esas superficies transparentes, como cuando ya de alguna manera se empieza a consolidar la cubierta, se empieza de alguna manera como a enmarcar, a tener presencia de la geografía. Y nos parece muy bonito que a la vez que crecía el edificio, pues también crecían los árboles, ¿cierto? Acá se ven en primer plano pues dos árboles que luchamos mucho para que de alguna manera pues también siguieran continuos como en el proyecto, que como anécdota, pues como anécdota nos gusta contar, pues que un proyecto en obra tiene como unas luchas como gigantes, ¿cierto? Que algunas unas gana y otras veces pierde. Estos árboles, de alguna manera, pues fueron una gran lucha durante el proyecto, ya que pues en algún momento pues a alguien se le ocurrió que esos árboles pues no eran importantes y lo querías cambiar pues como por unas palmeras. Sin embargo, pues asuntos que tenían que ver más con lo económico, pues llevaron a que precisamente pues esos árboles siguieran resistiendo pues como durante pues la consolidación como del proyecto y pues tuvieran como esa presencia que siempre nos la habíamos como dispuesto durante las primeras ideas que se lanzaron durante el concurso. Bueno, otra de las ideas importantes para nosotros era la idea de las relaciones multidireccionales. Joseph Kevlas, en el libro El horror cristalizado, dice que una de las cosas que tiene en común la arquitectura moderna y la arquitectura clásica es su capacidad para determinar el espacio alrededor, una vez ella se instaura en el lugar. Y esto nos parece interesante. José mencionaba al principio de la charla, cuando explicaba algunos de los temas que habíamos visto en el lugar, como la biblioteca, que tenía esta plaza de acceso hacia el frente, en cambio, hacia la explanada del parque, un poco se cerraba, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, esto
quizás se podría, esto tan grandioso que hace la biblioteca hacia el frente, podría hacerse por todos los lados. Entonces recordábamos cómo Ketles hacía esta referencia y explicaba cómo en la Ville Savoie, una vez queda depositada, queda emplazada la casa en medio de esa gran explanada, quedaba determinado el espacio, se conformaba un delante, un atrás, unos lados, distancias, ¿cierto? Entonces había ya una noción como de medición topológica del lugar a partir de la pieza de arquitectura, y esta idea entonces nos interesó entender cómo la arquitectura iba a ser capaz de ir definiendo, de ir dándole respuesta a su alrededor, ¿no? Entonces, en este gráfico, en el video, pues ahí planeábamos esta idea de cómo el edificio podía ir como animando todos sus bordes y nunca tener como una espalda, sino ir creando actividad alrededor de él. Unas veces a través de estas explanadas, de la cancha de fútbol, de una plaza para cine al aire libre, de un espacio que pensamos que podía albergar conciertos, pero entonces nos interesaba esta capacidad, ¿no? de la arquitectura, de ser capaz, de dar respuesta en todas sus direcciones. Bueno, y precisamente esa multidireccionalidad era posible en tanto el edificio tenía ese límite espeso, ese espacio de transición entre interior y exterior, que era esta gran columnata, esa especie de estoa que va recorriendo perimetralmente el proyecto, y venía a nosotros también esta imagen que por primera vez recuerdo haberla visto en la clase del profesor Ricardo Daza, y es una fotografía de Le Corbusier en Hacia una arquitectura que él toma en el templo de Atenea Pártenos, de precisamente ese deambulatorio, ese espacio intermedio entre interior y exterior que queríamos recrear allí, ¿no? Como pensar ese límite como un espacio habitado, que por ejemplo en este caso se convertía en una gradería natural para ver la actividad deportiva sobre uno de los costados. Esta era una fotografía ya muy terminando la obra, donde se iban conformando los taludes y se alcanza a ver este espacio, ese espacio intermedio, que es el que permite ir relacionando el edificio con todo lo que pasa a su alrededor. Es decir, no queríamos que el límite del edificio rechazara lo que estaba fuera de él, sino que el mismo suelo y la actividad pudieran irse como entrelazando en ese borde, ¿no? Esta es ya una fotografía de la obra terminada, donde se ve esta suerte de estoa, ¿cierto?, que va recorriendo perimetralmente el edificio, y como en la fotografía que hacía Le Corbusier, parado en ese ambulatorio, pues concebimos un recorrido en el segundo nivel que va dándole la vuelta a todo el edificio y que permite desde los 4,50 apreciar lo que pasa dentro del edificio a través de las vidrieras, pero también ver hacia el exterior, hacia el parque y hacia el paisaje lejano a través de ese espacio intermedio. Y otras actividades como el cine, José y yo habíamos visto en México, en la Cineteca, cómo se daba esta posibilidad de cine al aire libre. También ocurre acá en Medellín, en el Museo de Arte Moderno, y lo que conseguimos fue, el proyecto tiene esta pequeña caja que se ve al fondo, para un cine con capacidad para 200 personas, pero tiene la posibilidad de unas puertas plegables que se abren para que la pantalla con una retroproyección pueda en un buen día generar una noche de cine al aire libre y multiplicar su capacidad pues exponencialmente, ¿no? Entonces ya no recibir 200 personas, sino 500, 700 personas en el exterior. Esta es una foto también donde se aprecia esa idea de cómo el parque se va plegando en ese límite
Al fondo se alcanza a ver la caja del cine, ahí las puertas están cerradas. Bueno, y siempre como esa relación también con el paisaje lejano, ¿no? O estos otros espacios intermedios que aparecían en ese segundo nivel, es decir, ese recorrido perimetral que se va haciendo dentro de esa columnata, unas veces se ensancha en unas terrazas y aparecen los espacios con cafeterías y espacios con mesas al aire libre, que permiten que haya siempre actividad. Entonces, el límite del edificio siempre es un espacio vivo, pero y además un espacio público, porque esto no está cerrado. O sea, este espacio siempre permanece abierto a la ciudad, como explicaba José, a partir de los patios es que se controla, pero uno puede subir por esos brazos que extiende el edificio o por cualquier punto de los taludes, llegar a esta cota elevada, a este 4,50, que permite tener siempre actividades públicas que mantienen vivo el edificio. Ya esta es una foto de obra, ya que todavía el edificio no está habitado. Justamente ya iba a entrar en funcionamiento el edificio cuando inició pues todo el tema de la pandemia, y pues está el edificio allí expectante todavía para ser habitado, ¿no? Bueno, y otra de las ideas que para nosotros es supremamente importante tiene que ver con el orden constructivo. Y para eso nos apoyábamos en esta idea de concebir el edificio desde dos técnicas constructivas, una tectónica y una estereotómica. Revisábamos el proyecto de la New National Gallery de Mies van der Rohe, que precisamente se concibe de esta forma, un basamento sólido, bueno, Mies lo hace en piedra, y sobre ese basamento posa una caja metálica liviana, ¿cierto?, de componentes tectónicos, que permiten como ese atravesamiento del paisaje también. En nuestro caso, lo estereotómico lo iríamos a conformar con la misma tierra del lugar, ya explicaré eso enseguida, y lo tectónico pues era esta gran cubierta metálica con una cercha que logra vencer una luz central de más de 40 metros, y que en toda su longitud tiene 60 metros de largo, que se posaba, digamos, sobre ese basamento estereotómico, que en este caso surgía de la misma tierra, como este dibujo que nos gusta mucho, José, a mí, de Alberto Campo Baeza, en el que en la casa, cuando él está iniciando los croquis de la casa Dablas, plantea esta idea de cómo casi que lo social de la casa es esa especie de cabaña liviana que se posa sobre un basamento que pertenece a la masa, ¿no?, a lo sólido. Entonces retomamos esta idea para con esas dos técnicas idear constructivamente el edificio, ¿no? Pues acá hay una sección constructiva por uno de esos bordes donde aparecen esas tres columnas, el terreno que se pliega, ¿cierto?, sobre el mismo edificio para crear ese talud verde, la pasarela que está sobre 4,50, y todo ese espesor entonces tiene casi unos 12 metros, que es lo que permite crear ese tránsito, dilatar esa experiencia entre pasar del exterior al interior, ¿no? En algún momento del desarrollo del proyecto nos decían, no, tienen que eliminar ese espacio porque no hay presupuesto para hacerlo. Nosotros decíamos, no, es que no se puede eliminar porque sencillamente esa serie de 3 columnas es la estructura del proyecto. Entonces, para nosotros aquí no había diferencia entre estructura y espacio, ¿cierto? Era necesario, la pérgola no era un elemento adicional que se superponía al edificio, que era lo que lograba, digamos, como la imagen del edificio también, sino que era el mismo sistema estructural, esa secuencia de 3 columnas que eran necesarias para poder frenar el movimiento de la cercha, ¿cierto? Y ese espacio es este espacio que entonces también en determinados momentos del día queda poblado por la luz y la sombra, filtrada a través de esa pérgola, y que permite estar, digamos, protegido como
también al mediodía, que pues hay momentos en Bogotá en los que el sol también golpea duro, entonces permite siempre de forma, digamos, pública, acercarse al edificio, entrar dentro de esos 12 metros, que le dan la vuelta a todo el perímetro del edificio y estar siempre protegidos allí, ¿no? Bueno, y esta otra fotografía de esa pérgola, pues que también fue, como decía José ahora, una de las grandes luchas del proyecto por los temas presupuestales, y pues al final, después de muchas discusiones y mucha argumentación, logramos mantenerla, porque además, digamos, no era solamente un asunto sobre la imagen del edificio, sino que era concebido como un gran elemento de control solar que permitía que la luz, el edificio está orientado en norte-sur, es decir, que las caras largas quedan sobre oriente y occidente, y esa pérgola entonces permitía tamizar el efecto de la luz solar directa sobre el espacio, ¿no? De no haber contado con esto, pues uno simplemente se habría asfixiado con el efecto invernadero al interior de esas cajas acristaladas. Entonces, pues finalmente la entidad lo entendió así, entendió la importancia del elemento, y digamos aquí es un poco, o sea, nos interesa como mostrar cómo las ideas espaciales y las ideas formales tienen que ir soportadas siempre sobre ese sustento técnico, ¿no? No son cosas que se adicionan las que definen la identidad del proyecto, sino que intentábamos producir una arquitectura de huesos, ¿cierto? Bueno, y el elemento estereotómico que tenía que ver con este asunto de aprovechar el suelo y aprovechar un material que estaba disponible en el mismo lugar, y era que dadas las excavaciones que iba a tener este edificio para las cimentaciones y las piscinas que iba a incorporar, nosotros calculamos que el volumen era de unos 10.000 metros cúbicos, que era equivalente a lo que podía disponerse en los taludes. Lo que hicimos fue, en vez de botar este material en otro lugar, ocasionando un daño ambiental en otro lugar, decimos fue aprovecharlo y construir con él los taludes. Entonces hubiese sido alrededor de 1.354 volquetas que tenían que salir de allí para llevarse esa tierra a otro lugar. En cambio, lo que hicimos fue reutilizar la tierra, y era una idea que habíamos aprendido de Álvar Aalto, quien ha utilizado también la tierra como material de construcción, ¿no? El mismo Aalto se refería a esta pintura de Mantegna, un fresco, en el que ese peñasco de piedra, perdón, con de cierta geología como natural, ¿cierto? Al ser como tallado con esas escaleras, y al cortar, al esculpir, digamos, como ese terreno, se convertía como en una especie de lugar para orar, ¿no? Entonces nos parecía interesante esta idea de utilizar el suelo como material de proyecto, no solamente como material de construcción, sino como material de proyecto para construir los taludes del edificio. Estas eran algunas imágenes de las excavaciones y cómo la tierra se iba guardando para luego irla conformando. Y aquí pues contaré rápidamente en la parte tectónica cómo pues también pensábamos a la manera en que Mies lo hacía con elementos prefabricados que luego se elevaban en grúas. En el caso del Crown Hall, nosotros conseguimos estas cerchas que pesaban cada una de ellas 60 toneladas, se fabricaban en otros lugares de la ciudad y se llevaban en 4 partes en camiones, luego en el lugar se ensamblaban, y con esta grúa finalmente lograban, una grúa de un brazo de más de 60 metros se necesitó, se lograban elevar para irse disponiendo y construyendo la cubierta. Se logró en 15 días
Es decir, se fabricaron mientras se iba haciendo todos los trabajos de excavaciones y de cimentación, se fueron fabricando las cerchas en talleres, y una vez llegaron, en 15 días se pudieron izar y construir la cubierta. Este par de imágenes nos parece muy interesantes por esa contradicción aparente que hay allí, como para esas columnas que son sólidas, que pertenecen a ese mundo de lo estereoatómico, se necesitaba construir primero esa estructura liviana para poderla edificar, pero que cobra sentido una vez se cerraba el sistema con esas cerchas que, como decía, ya aunque pesaban 60 toneladas, en el aire bastaba con 2 personas para posicionarlas en el lugar final. Acá había como un video como de una vez se construyeron, se construyó la cubierta, ya quedaba como una especie de taller, ¿cierto? Para trabajar debajo de él, protegidos del agua y del sol. Y bueno, finalmente esto era lo que estábamos buscando allí, ese espacio diáfano, donde la estructura se llevaba al exterior. Y bueno, esta ya es una fotografía del proyecto construido en la zona de las piscinas, donde casi que las mismas columnas que hicimos en concreto blanco, por el efecto de la luz, terminan desapareciendo y casi que uno ni las percibe, ¿no? Entonces no se sabe cómo se sostiene esa gran masa de metal que hay encima, o esta del polideportivo, en la que, bueno, se aprecia ya ese espacio diáfano que perseguíamos. Para ir cerrando, bueno, falta como algo también, José, algo que nos sorprendiera la escala de las cosas, ¿no? Allí están en la primera foto de la izquierda las columnas cuando comenzaban a izarse y los capiteles metálicos que hacían la conexión con las cerchas metálicas. Luego esta fotografía que le tomé a José, que está parado allí a la derecha, donde se ve como la escala de esos elementos al lado de él, y esos puntos negros que se ven en los capiteles son ese perno que está en la última fotografía. Entonces a nosotros pues nos impresionaba cada vez que íbamos como la escala del edificio y del tamaño como de las cosas, ¿no? Aquí la cercha de 3,50, ya que estábamos parados. Bueno, como epílogo, pues como de este proyecto, o sea, finalmente, pues este proyecto se entiende como bajo dos situaciones, ¿cierto? Una donde la estructura portante finalmente es la que le da también estructura como espacial al proyecto. Pues, y de alguna manera pues concibe como la composición también como el espacio. De esto nos gusta pues como para rematar como la charla, pues leer este pequeño fragmento que da cuenta como de alguna manera la síntesis del proyecto. Está bien clara la importancia de la estructura en arquitectura. El proyecto es la estructura y la estructura es el proyecto. La estructura que no solo transmite las cargas de la gravedad al suelo, sino que sobre todo establece el orden del espacio. Alberto Campo Baeza, Principio Arquitectónico. Entonces, ¿qué es lo que da cuenta? Que desde el principio, pues finalmente, cuando se erigen como las columnas y finalmente se posan esas grandes vigas sobre todo el bosque de columnas como perimetral, pues de alguna manera también se va definiendo como el espacio. Entonces esa es como la gran concepción como del proyecto. Y bueno, no queríamos rematar no precisamente con una foto del proyecto terminado, o sí creo que la tenemos, Iván, ¿cierto? Es esta última, empiezan ya a revelarse situaciones en la obra, situaciones que se buscaron desde el inicio. Bueno, y para rematar esta foto que nos parece muy bonita, que finalmente es la que termina ahora sí la charla, finalmente el edificio también en la noche se vuelve como una especie como de lámpara urbana, irradia luz hacia el interior del parque. El parque se cierra a las 6 de la tarde y hay una foto que tenemos en que básicamente apagan todas las luces, se vuelve casi como una especie como de área negra dentro de las luces urbanas, pero pues va a estar finalmente acompañada por este volumen horizontal lumínico que pensamos que va
adoptar y a beneficiar no solo en el día pues hasta a la comunidad del sur de Bogotá, sino también pues como que en la noche también lo van a poder usar de una manera pues como muy activa. Con esto terminamos la charla. Muchas gracias a todos y muchas gracias también por su paciencia en esta charla Dos Voces. Bueno, gracias a ustedes, José e Iván. Realmente yo, bueno, he quedado como muy sorprendido porque ha sido como muy consecuente esta formulación del título, de la idea como después materializada y esa secuencia de herencias de ideas que se van transformando a través de los proyectos. Creo que ha sido como muy consecuente la propuesta que nos han traído. Se han detenido más en ese último proyecto y agradezco que hayan atendido esta invitación que hicimos para contar qué hay detrás de los proyectos. La mayoría de los asistentes aquí son jóvenes estudiantes que más que ver ilustraciones que encuentran en cualquier página de internet, está bien que se den cuenta como lo denso que resultan los proyectos porque hay mucho pensamiento detrás de ellos. Yo creo que lo han ilustrado muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas. Le doy paso a Ricardo para que comience con la primera pregunta. Bueno, gracias ante todo a Iván y a José por la presentación, y ahora les voy a leer o les vamos a leer algunas preguntas que ha hecho el público en relación al trabajo de ustedes. La primera pregunta la hace Rodrigo Hernán Hoyos. Él es estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Medellín. Y dice lo siguiente: con este proyecto, se refiere al proyecto habitacional desde la unidad operativa El Camino, el de vivienda, el que ustedes se inspiraron en el proyecto de Terrañe. Dicen, ¿hay registro de cómo han interactuado los habitantes en el espacio común? O sea, ¿le interesa a Rodrigo que amplíe un poco este tema de la interacción, digamos, de la apropiación de los habitantes de sus proyectos? ¿Han medido eso? ¿Lo han cuantificado? ¿Lo han valorado? Bueno, Rodrigo, no, el proyecto El Camino todavía no ha iniciado obra. Es un proyecto que nos ganamos en 2017, a finales de 2017, pero todavía no ha iniciado obra. Estamos como muy ansiosos que ojalá pues la alcaldía pueda como ingresar dentro de su plan de equipamientos. Pero esperamos que se dé pues la construcción y podamos también como verificar algunas de las ideas que se tuvieron durante el concurso y el desarrollo del proyecto y finalmente ver si se dan durante ya la obra construida. Bueno, paso a la siguiente pregunta. La formula Juan Pablo López Cárdenas, estudiante de la UNAL desde Manizales, pero él está en Buga, y pregunta, ¿qué factores son determinantes para la selección de estos referentes y o precedentes de las ideas iniciales? Bien, Juan Pablo, a ver, nosotros, pues, vos y yo les decimos muchas veces a los estudiantes en clase, para entender cómo esta importancia de estudiar la historia de la arquitectura, un ejemplo muy sencillo, y es que en tanto uno tiene un vocabulario mayor, es capaz de decir ideas más complejas, ¿no? Si tu vocabulario no superara las 100 palabras, pues sería muy difícil decir una idea compleja, ¿cierto? En la medida en que una persona tiene 30.000, 40.000 palabras dentro de su vocabulario, pues va a poder hilar e idear, pensar ideas más complejas. De igual forma, creemos que en la medida que uno va aprendiendo la historia de la arquitectura, esto es una gran biblioteca de ideas que uno tiene disponible allí, y ellas van llegando, ellas van viniendo a uno durante el proceso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un problema, uno revisa cómo otros grandes arquitectos, pues como grandes arquitectos han enfrentado esos problemas, y pues uno humildemente retoma esas lecciones para llevarlas a la práctica del proyecto. Muy bien, ahora pregunta Leonila Salcedo desde Barranquilla y dice, interesante la forma como pragmatizan las ideas de los grandes teóricos en sus proyectos. Por ejemplo,
los criterios de Alberto Campo Baeza, todo es todo. Y ahora ellas les preguntan, ¿cómo explican ustedes el nacimiento de estas ideas? ¿De dónde parten esas ideas? Bueno, yo intento responderla, pero creo que tiene que ver con lo que acababa de decir, ¿no? Digamos, las ideas no surgen del vacío, ¿cierto? Es con lo que iniciábamos en la conferencia. Las ideas no surgen de la creación espontánea en la mente del autor, ¿cierto? Sino que ellas se entrelazan con esas lecciones que uno va aprendiendo de la alta arquitectura. Por eso es importante entonces estudiar la arquitectura ejemplar para ir fortaleciendo como esa biblioteca de ideas. Y en la medida en que esa biblioteca de ideas es más robusta, cuando tienes un problema, yo pienso que allí ellas sí vienen de manera espontánea, pero no surgieron de manera, no surgieron del vacío, ¿cierto? Vienen de cómo otros arquitectos han tomado estas ideas, como dice Campo Baeza, esta historia de las ideas y la han ido transformando, ¿no? A través de variaciones en cada uno de los proyectos, y esto es lo que uno toma como material de proyecto, estas ideas, y es ese proceso de reelaboración que va surgiendo, proceso creativo, cuando, como decía José al principio, se confrontan con otros asuntos, ¿no? Como el lugar, como la actividad, como la técnica específica constructiva que uno podría pensar más adecuada para un lugar en particular o para una cultura en particular. Bueno, pregunta Jair González Mesa desde Medellín lo siguiente. Ese límite espeso, yo supongo que aquí está hablando del edificio del Tunal, como idea fundamental en la concepción de los proyectos, ¿creen ustedes que es una respuesta arquitectónica mediada por las condiciones climáticas del trópico que permiten una estadía constante en estos espacios umbrales, o consideran que, como respuesta arquitectónica, funciona de igual manera en otros contextos fuera del trópico? Y hace adicionalmente como otra pregunta diciendo, ¿puede ser un elemento a potenciar para la identidad de la arquitectura local? Bueno, yo creo que es ese límite, digamos, difuso, espeso, que de alguna manera pues tratamos de trabajar en todos nuestros proyectos, tiene que ver un poco con las condiciones específicas del lugar, ¿cierto? No necesariamente, pues, a ver, en algunos asuntos, por ejemplo, en el Tunal, pues, había unos asuntos que tenían que ver con la mitigación como del poniente y el naciente, ¿cierto? Pero también se conjugaban con otros asuntos que era precisamente tener esa disolución del límite, poder tener como ese visor hacia el paisaje, pero precisamente pues en otros proyectos se ha trabajado más desde el asunto de relación con el paisaje lejano, ¿cierto? Como precisamente se mostraba al principio en en concurso de la vivienda rural que fue en las zonas rurales del distrito capital, ¿cierto? Es una condición netamente como en nuestra latitud, pues no creo. O sea, yo creo que también en otras partes del hemisferio y grandes arquitectos han trabajado esa idea de tener como un límite espeso en sus obras, y van de una manera mostrada pues unos asuntos estudiados por Le Corbusier en esa estoa en Grecia. También se mostraba unos asuntos en Alvar Alto. Entonces, pues no es una condición específica del trópico. No recuerdo, la otra era, Jaime, la pregunta final. Preguntaba, ¿puede ser un elemento a potenciar para la identidad de la arquitectura local? Se está refiriendo Sí, pues a esta franja yo creo que intermedia. sí, puede ser un asunto que puede ser, que tiene un potencial inmenso en nuestra arquitectura, ¿cierto?
pero no es un asunto nuevo. O sea, a lo que nos hemos insistido en la charla es que es un asunto que aparece en arquitecturas ejemplares, ¿cierto? Que ya ha sido como estudiado, verificado por grandes arquitectos en su obra, y pues uno lo que hace de alguna manera, pues como lo dice Salmona, es recrear lo que otros han creado, ¿cierto? Y eso es un poco como el ejercicio proyectual que nosotros elaboramos en la oficina y que tratamos de transmitir en la academia. De acuerdo, ahora pregunta por un poquito por el mismo lado, pregunta Alejandro Ramírez desde Funza, Cundinamarca, un poco preocupado también. Dice, ¿cuál fue el argumento para decidir adoptar conceptos base de diseño no latinoamericano? Creo que la pregunta va un poquito en la misma dirección, pero yo le pongo más pimienta a la cosa. ¿Ustedes creen en una arquitectura latinoamericana o colombiana o algo así? Bueno, pues sí, está picante la pregunta, Ricardo. Pues, a ver, pues nosotros sí creemos que sí puede existir una arquitectura, quizá no desde la imagen, ¿no? Pero sí, nuestra arquitectura sí tiene unas ciertas prácticas culturales, unas ciertas prácticas desde la forma como nos comportamos en el espacio, de cómo interactuamos entre nosotros. Entonces, yo creo que sí, probablemente sí, diría que sí creemos en una arquitectura latinoamericana, ¿no? Porque pensada de esa forma, como una máquina que es capaz de resolver esa manera como interactuamos. Sin embargo, nosotros sí pensamos que la arquitectura es una sola, hay unos asuntos universales que tienen que ver, pues que siempre se resuelven en todo proyecto arquitectónico, independientes del lugar, ¿no? Es la idea de protección, la idea de encontrarnos de crear, por ejemplo, en este caso, que son equipamientos públicos, espacios que fomentan el encuentro, de crear esta relación entre arquitectura y naturaleza, de apropiarse el paisaje como parte del espacio arquitectónico. Entonces, creemos que sí hay unos asuntos universales que siempre todo arquitecto está llamado a atender, pero que lógicamente debe tensionar con los problemas del lugar y con las lógicas también de lo que es viable dentro de nuestros contextos latinoamericanos. José al principio mencionaba que uno de los pilares de la oficina es la idea de trabajar una economía de recursos, ¿cierto? De lograr tratar de hacer mucho con poco. Y en ese sentido, digamos acá, este edificio se pensó como una arquitectura de huesos. En tanto fuera construida la estructura, pensábamos que ya el espacio estaba allí. Me quisiera devolver tal vez como a esta imagen o a esta imagen. Cuando ya, digamos, se levantaba la estructura portante, que es lo único que no te quitan en un presupuesto, ¿no? Porque no puedes prescindir de una columna o de una viga. Aquí pues ya quedaba como conformada la arquitectura. Entonces, pues, a ver, para no como desviarme de la pregunta. Te estás desviando, sí. No, sí. mentira. Pero precisamente yo, pues para apoyar ahí un poco la respuesta de Iván, yo sí creo que hay una identidad, pues la arquitectura precisamente latinoamericana tiene una identidad y unas búsquedas, ¿cierto? Obviamente hay muchas, pero digamos, hay algo que nos permite tener como un hilo como unas búsquedas y un hilo conductor como entre países, ¿cierto? O sea, una anécdota que me parece muy simpática era que, obvio, cuando uno se gana un concurso, pues uno un poco está como incógnito, como mirando ahí al lado, como qué dicen del proyecto de uno, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando nos ganamos este proyecto, o sea, había un montón de gente viendo las planchas, había un grupo no sé,
muchachos ahí, pero bravos, bravísimos con el proyecto de nosotros, que porque eso era un proyecto muy brasileño. Entonces pues nosotros pensamos, pero ¿y por qué no? Entonces sí es Pues, latinoamericano, si es brasilero, sí, sí es latinoamericano. sí, entonces sí, es que no, es que eso puede funcionar, decían, eso puede funcionar en Brasil, pero acá no. Pero, ¿por qué Bueno, no? pero para agregarle un poco de sal a la cosa, ustedes entonces tendrían una noción, digamos, un poco diferente a esta idea que tienen algunos arquitectos de la idea del lugar como una idea de un árbol que crece en un sitio específico y echa flores, y más bien usan los instrumentos de la arquitectura universales para establecer un diálogo con un contexto, con un paisaje lejano, digamos que crear esta tensión entre el proyecto y más esta mirada hacia el paisaje, por ejemplo, para potenciar la montaña, etcétera. Es decir, no tanto una idea como romántica de árbol que surge en el sitio, sino más bien como un proyecto establece una tensión con un medio, con un paisaje que le rodea, por ejemplo. Porque claro, uno ve aquí que lo que ustedes buscan es una potenciación de la montaña, ¿no? Entonces la arquitectura entra aquí más como una idea del marque de la naturaleza, ¿no? De intentar crear una visualización hacia la naturaleza. Sí, yo creo, Ricardo, que lo has dicho mejor que nosotros. Sí, o sea, yo creo que nos valemos como de mecanismos que pueden provenir de grandes arquitecturas, como en el caso de Mies, ¿no? Que plantea esta idea de esos planos horizontales, suelo y cubierta, y una vez dispuestos queda allí como el paisaje ensanduchado, ¿no? Como capturado en medio como de esos dos planos, y esa idea como mecanismo, pues nos pareció que como mecanismo universal aquí podía establecer unas tensiones con el lugar, ¿no? Hay otros lugares de Bogotá donde uno no tiene la percepción de las montañas y uno queda un poco perdido, pero una condición muy particular de este sitio es que allí confluyen los cerros orientales con este relieve sobre el que está casi que Ciudad Bolívar, y entonces se forma como una especie de cuenco, como de esquina, que digamos, las montañas casi que abrazan en dos de sus costados ese lugar, y era algo que nosotros desde el primer momento en que conocimos el parque pues, o nos aproximamos al proyecto, veíamos como algo muy poderoso, como esa relación con las montañas allí, y por eso, aunque nos valiéramos de un mecanismo más universal, el proyecto adquiere sentido con el lugar, es en tanto establece esa tensión con él, se trabaja con él. De acuerdo, yo me alargué, pero le doy la palabra a Jaime otra vez para la siguiente pregunta. Sí, voy a saltarme un poquito el protocolo porque pues en muy pocas ocasiones se da que el conferencista tiene entre su público al jurado que justamente le dio como ganador este concurso. Entonces vamos a aprovechar esta ocasión para que Daniel Bonilla formule directamente las preguntas que tiene. Daniel, si quieres puedes prender tu micrófono y tu cámara para que hagas la pregunta de viva voz, pero además yo te quiero preguntar algo, Daniel, y es, ¿cómo ves como el paso entre aquello que presentaron Iván y José para el concurso y esta materialización? O sea, el que pregunta resulta siendo preguntado también. Hola Jaime, y hola Ricardo, Iván y José, y hola a todos, y gracias pues pregunté porque estaba aquí muy curioso cuando vi quiénes iban a hablar, entonces dije, esta charla sí tengo que verla porque van a mostrar justo este proyecto en el cual fuimos jurados hace ya unos años. Entonces, pues Jaime, gracias yo mandé la pregunta, pero gracias digamos, la puedo hacer claro que directamente, y es un gusto para mí. En realidad, Jaime, digamos que sí, es un gusto ver esto que uno lo vimos en render y en planos, y obviamente estos juzgamientos siempre tienen un proceso de discusión extenso y profundo, y es muy emocionante verlo construido. Yo no he tenido la oportunidad de ir al sitio, justo por eso hacía las preguntas que hacía, y irlo a ver construido,
pero sí es una maravilla, digamos, ver este edificio y decir, oiga, caramba, es todo lo que argumentábamos y todos los argumentos que se presentaron nos parece que quedaron plasmados en el edificio. Y eso es un acto difícil porque pues finalmente, ahorita les hago las dos preguntas, pero una de ellas tiene que ver justo con el proceso de aguantar el proceso constructivo, enfrentarse a una obra pública con una entidad que además, en el caso de ustedes que están en Medellín, entonces es distante, en fin, ¿no? Son unos retos gigantes. Pero sí, realmente lo que veo en estas imágenes pues plasma bastante bien, digamos, todo lo que habíamos discutido, y obviamente hubo una gran discusión justo por lo que mencionaron, por esta condición de los elementos de esta columnata hipóstila alrededor del edificio y su utilidad, en fin, ¿no? Entonces, digamos que no me vi toda la presentación porque llegué un poco tarde, pero digamos que lo que alcancé a ver, que fue un buen porcentaje, sí, digamos, está muy bien resumido lo que hicieron y digamos que fue lo que nosotros como jurados valoramos. Y por otro lado, pues lo que uno siempre piensa es que el jurado está siendo también juzgado en el proceso de elegir un proyecto, ¿no? Entonces uno también se vuelve parte del juzgado, del ser juzgado a través de escoger un proyecto. Entonces, Iván y José, pues felicitaciones por haber sacado esto adelante. Yo tenía dos preguntas, una que es un detallito, y es que tengo curiosidad si finalmente lograron que el edificio fuera la reja o les tocó dejar la reja que está contra el andén. Y la segunda es que quería saber cómo las habían tratado en el IRD, si les pagaron la supervisión arquitectónica, si digamos, sé que eso es un proceso supremamente difícil, entonces quería saber un poquito cómo los habían tratado, digamos, si hubo realmente una formalización del proceso de supervisión arquitectónica. Muy bien, Daniel. No, primero, pues, muchas gracias. Nos honra muchísimo que estés acá. Nosotros, una de las cosas que más nos alegró de habernos ganado este concurso fue habernoslo ganado con un jurado como el que tenía. Pues estabas tú, estaba Leonardo Álvarez. Entonces, pues, cuando uno pues obtiene un primer puesto ante arquitectos de la talla de ustedes, pues eso para uno es un gran orgullo. Y José decía ahora, pues en la foto del día de la premiación, pues la felicidad que teníamos en gran parte era eso, ¿no? Bueno, mencionabas como el tema del sostener como las ideas dentro del proceso. Claramente es difícil porque se lidia con presupuestos públicos. Estando a un mes, menos de un mes de entregar, ya habíamos entregado el presupuesto y nos dijeron, no, hay que quitarle 20.000 millones al edificio. Y uno dice, pues pucha, ¿cómo le quito 20.000 millones a un edificio que prácticamente es huesos? Y bueno, algunas cosas se fueron, pero creemos que permaneció como lo esencial, ¿no? Como la estructura espacial del proyecto. A mí se me fue como la primera pregunta, la segunda de la supervisión la recuerdo, pero ¿cuál era la primera? No, la primera era sobre el cerramiento, porque parte de lo que discutimos mucho de la virtud de este proyecto era justo que el proyecto se volvía el cerramiento para el parque, siendo que el parque está antipáticamente cerrado por rejas por todo lado. Entonces decíamos, bueno, una virtud es que el edificio se convierta en cerramiento. Entonces quiero saber si finalmente quedó o si les tocó dejar una rejita ahí afuera contra el andén, que es que no lo logro ver en las fotos, pues. Finalmente, Daniel, saludos. Pues finalmente la reja, o sea, se dejó la reja asistente del parque por un asunto del plan general del parque, o sea, nosotros, el plan director del parque. Nosotros durante el desarrollo del proyecto luchamos muchísimo para que el edificio pues fuera considerado como parte como de la fachada y como el límite del parque, ¿cierto? Y se disolvieran como las rejas. Sin embargo, pues fue una cosa que se nos salió de las manos porque precisamente había, para poder quitar la reja de esa parte del parque, había que cambiar el plan director de precisamente el Parque El Tunal, ¿cierto? Y eso es un trámite pues que lo hacía directamente el IDRD, ¿cierto? Eso no lo hacíamos nosotros. Finalmente,
y cambiar esos planes directores son unos temas engorrosísimos, pues porque eso hay que ir a planeación, planeación te lo tiene que aprobar y esos son temas larguísimos en Bogotá, ¿cierto? Además porque Bogotá tiene una particularidad y es que pues nosotros hemos tenido pues ya varias experiencias porque pues hemos realizado algunos colegios y jardines infantiles. Bogotá, pues las entidades no se colaboran entre ellas, ¿cierto? Es como si fueran enemigas. Entonces, un poco lo que pasó esto era que el líder, pues al ver que tenía que luchar con planeación para cambiar el plan director, pues al final decidió, al final pues ya de la obra, pues decidió dejar como las rejas. Ya tiene pues unas grandes, sí le hicieron unas grandes entradas dispuestas como a las plazas. No sabemos a ciencia cierta si la modificación del plan director para quitar las rejas se está haciendo, porque nuestra interacción con el líder fue muy difícil. Pues ahí paso como a la otra pregunta. Preguntas que cómo fue nuestra relación con el IDRD y la supervisión de arquitectónica. Pues yo digo que desde el mismo día del concurso sentimos la presión, sentimos el trato que íbamos a tener por parte como de la entidad, ¿cierto? O sea, ese mismo día, con una copa de vino en la mano, llega, se nos acerca, digamos, algunos funcionarios del IDRD y nos dicen, este proyecto tiene que estar listo en 6 meses. Entonces, pues, imagínense en el susto que le da uno de recién ganarse un concurso de estos y que le digan que tiene que estar listo en 6 meses. Obviamente, pues, eso no ocurrió, ¿cierto? El proyecto, pues, tuvo un desarrollo extenso, casi 1 año. Fue difícil el tema de sacar la licencia de construcción, precisamente por unos problemas que tuvimos con el plan director del parque. La supervisión arquitectónica fue muy difícil porque finalmente estaba incluida pues dentro del contrato, pero a la hora de inicio de la obra, cuando se inició la construcción, pues no tuvimos mucha interacción con los agentes que están como alrededor de la obra. Más bien al final, pues nosotros íbamos, la visitábamos, pero éramos un poco como anónimos, ¿cierto, Iván? Era como que la gente nos veía y los ingenieros nos corrían. O sea, era como por allá vienen los arquitectos. Entonces, claro, que como el edificio era tan grande, se iban para otro lado y uno terminaba como solo dando vueltas por el edificio. Eso era muy simpático. Iván y José, qué pena cortarles un poco la pregunta, pero lo que pasa es que debemos de ir terminando ya. Ah, bueno, listo. Se nos quedan muchas preguntas ahí en la lista que se las vamos a pasar a ustedes luego para que, si es posible, las respondan y las colgamos en la página del museo. Al igual que nos sucedió con Bermúdez, pues se quedaron muchas preguntas. Nos gusta mucho esta interacción entre los expositores y el auditorio, así que vamos a transmitir estas preguntas para que ojalá puedan ser respondidas luego. Muchas gracias por su intervención. Yo creo que ha sido muy provechosa. Vamos a ir cerrando ya. Le pediría a Gabriela que por favor nos muestre el siguiente cartel de la siguiente conferencia, que será dentro de una semana. Y les cuento que hoy tuvimos alrededor de 400 personas en el momento pico de la conferencia, lo cual nos place mucho. Para dentro de una semana, el miércoles a las 5, tendremos la conferencia de Edison Henao. La condición geográfica de la arquitectura. Gracias, Ricardo. Bueno, los esperamos muy cordialmente dentro de una semana y gracias a todos por la asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Ricardo, Jaime. Gracias. Muchas gracias.